Estimados amigos, muy buenos días. Quien les saluda, soy el ingeniero Juan Carlos Guerra y hoy día continuaremos con el curso virtual Seguridad Alimentaria y Nutricional, la unidad temática 2. Bienvenidos a esta unidad temática, Alimentación Saludable, Inseguridad Alimentaria y Nutricional en el Perú. Haré una breve presentación sobre esta unidad. Esta unidad temática 2 abordará alimentación saludable, Ley 30021 y su reglamento, dando algunas precisiones. También hablaremos de la inseguridad alimentaria, abordaremos las causas, consecuencias y prevención de la inseguridad alimentaria, análisis de la inseguridad alimentaria en el Perú, aspectos importantes a tomar en cuenta, aspectos de interés a considerar para una alimentación saludable y, finalmente, desarrollaremos la relación entre inseguridad alimentaria versus alimentación saludable. Al final de la unidad, desarrollarán talleres, cuestionarios, tareas y foro, todos estos obligatorios y calificados, los que se promediarán con el examen final de la unidad. Voy a repetir lo que en la primera unidad también les había leído. El hambre perpetúa la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus potencialidades y contribuyan al progreso de sus sociedades. Kofi Annan, ONU 2002, lo que nos dice, más millones de personas padecen inseguridad alimentaria. Se necesitan medidas urgentes e inversiones considerables. Continuamos. Alimentación saludable, Ley 30021 y su reglamento, Decreto Supremo 17-2017, SA, precisiones. La Ley 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, fue aprobado el 10 de mayo del 2013. Fue promulgada el 16 de mayo del mismo año y publicada en el Diario Oficial del Peruano el 17 de mayo del 2013, encontrándose supeditada la vigencia a la aprobación del reglamento. Acá cabe resaltar que, si bien es cierto, se promulgó, se publicó en el 2013, sin embargo, han pasado más de 3 años para que recién se pueda salir el reglamento o pueda reglamentarse esta ley. Lamentablemente han sido 3 años de espera y todavía no está vigente el reglamento. ¿Qué objetivo tiene esta ley? El dispositivo legal tiene por objeto la protección y promoción del derecho a la salud pública de los niños, niñas y adolescentes para reducir y eliminar enfermedades relacionadas con el sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Quiénes deben cumplir esta ley? La presente ley debe ser cumplida por todas las personas naturales y jurídicas dedicadas a comercializar, importar, suministrar, fabricar y anunciar alimentos procesados. ¿Quiénes deben promover la educación nutricional? Los encargados de promover la educación nutricional son el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, en los ámbitos de su competencia, incorporando en el diseño curricular nacional los programas de promoción de hábitos alimentarios, realizando campañas, charlas informativas, acciones de difusión y promoción de la alimentación saludable. Muy importante esta parte, ¿no? ¿Qué propósito tiene el Observatorio de Nutrición? Se crea el Observatorio de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y Obesidad, a cargo del Ministerio de Salud, cuyo propósito es brindar información y realizar el análisis de la situación nutricional, evolución de la tasa de sobrepeso, obesidad y medir sus efectos. ¿Quién promueve los kioscos y comedores escolares saludables? Establece realizar la promoción de los kioscos y comedores escolares saludables de acuerdo a las normas del Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. ¿Quién promueve la práctica de la actividad física del alumno? Asimismo, se considera deber de todas las instituciones de educación básica regular promover la práctica de la actividad física de los alumnos, conjuntamente con los gobiernos locales, que deberán implementar juegos infantiles y en parques y espacios públicos. ¿Qué alimentos aplicarán advertencias publicitarias?
Se obliga a informar con claridad, certeza y veracidad sobre los alimentos y bebidas, a publicitar, como también realizar advertencias publicitarias a los alimentos y las bebidas no alcohólicas que superen los parámetros técnicos que se fijarán en el reglamento a aprobar, publicitando de acuerdo a las políticas de promoción de la salud. ¿Quiénes son los responsables de fiscalizar y sancionar? Son responsables de fiscalizar y establecer las sanciones correspondientes la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las unidades de gestión educativa local, de acuerdo a su ámbito de competencia. ¿Quién establece los parámetros técnicos? El Ministerio de Salud deberá establecer mediante reglamento los parámetros técnicos, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, OMS, OPS respectivamente. Pasamos al Decreto Supremo 017-2017 SA, Salud, Reglamento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. El 17 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Supremo 017-2017, mejor dicho, el reglamento de la Ley 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. A partir de ahora diremos la ley, la cual resulta de aplicación a todas las personas naturales y jurídicas que fabriquen, comercialicen, importen, suministren y anuncien alimentos procesados dentro del territorio nacional. ¿Cuánto es el plazo para cumplir con el artículo 8 y 9 de la ley? Los anunciantes contarán con un plazo de 120 días calendarios desde la entrada en vigencia del reglamento para cumplir con lo establecido en los artículos 8 y 9 de la ley. Es decir, ya entró en vigencia el reglamento todavía. ¿Qué dicen ustedes? Se ha publicado el 17 de junio de este año. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la ley, la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidos a niños, niñas y adolescentes menores de 16 años debe abstenerse de promover la entrega de regalo, premio o cualquier otro beneficio destinado a fomentar su adquisición o consumo, utilizar testimonio de personajes reales o ficticios, conocidos o admirados por los niños y adolescentes para inducir a su consumo, alentar ni justificar el comer o beber de forma inmoderada, excesiva o compulsiva, mostrar imágenes de productos naturales si estos no lo son, entre otros. Esto me parece en esta parte del reglamento muy interesante porque mucho se ve publicidad engañosa en los alimentos. Compramos jugos o néctares que dicen ser de mango, ser de piña, ser de manzana, mas solamente son productos edulcorados y saborizados. Pero sin embargo puedes ver ahí, apreciar una manzana, una piña, una naranja, y creo que eso no es correcto, no es ético. Por su parte, el artículo 9 de la ley establece el principio de veracidad publicitaria. Esto es que los mensajes publicitarios deben ser claros, objetivos y pertinentes, teniendo en cuenta el público infantil y adolescente no tienen la capacidad ni la experiencia suficiente para valorar o interpretar debidamente la naturaleza de dichos mensajes. El artículo 10 de la ley establece que en la publicidad de los alimentos y las bebidas no alcohólicas que superen los parámetros técnicos establecidos en el reglamento, se deben consignar en forma clara, legible, destacada y comprensible las advertencias publicitarias. Alto en sodio, azúcar, grasas saturadas, evitar su consumo excesivo. Contiene grasas trans, evitar su consumo, según sea el caso. Acá la ley ha presentado una alternativa, que son las advertencias publicitarias por medio de los octógonos o octógonos. Y por otro lado, se ha presentado lo que son las advertencias publicitarias, que son los semáforos. La experiencia en el mundo nos indica que los semáforos no son una buena forma de informar al consumidor
qué tipo de alimentos deben consumir. Mientras que los octógonos tienen más claridad en el mensaje que llega al consumidor. Puesto que uno simplemente lee alto en azúcares, ya sabes que al menos si tienes tendencia a subir de peso o estás con glucosa elevada, pues no puedes estar consumiendo un alimento que es alto en azúcar, o alto en grasas saturadas, o alto en sodio, ¿no? Por los efectos adversos que causan a la salud de estos alimentos. Bueno, el reglamento establece las advertencias publicitarias deberán tener las siguientes características. Ser consignadas en la cara frontal de la etiqueta del producto, siguiendo las especificaciones gráficas de color y dimensiones establecidas por el Ministerio de Salud. En la publicidad en medios escritos deberán consignarse en un área de hasta 15% del tamaño del anuncio. En la publicidad en medios audiovisuales deberán tener una duración proporcional al tiempo que dure la publicidad. En la publicidad en medios radiales deberán difundirse y pronunciarse en el mismo ritmo y volumen que el anuncio. A continuación se detallan los parámetros técnicos establecidos en el reglamento. En la columna de la izquierda tenemos los parámetros técnicos referidos a sodio en alimentos sólidos, sodio en bebidas, azúcar total en alimentos sólidos, azúcar total en bebidas, grasas saturadas en alimentos sólidos, grasas saturadas en bebidas y grasas trans. Y al lado izquierdo tenemos dos columnas donde se precisan los plazos de entrada en vigencia. Es decir, esto todavía tiene para rato. En la primera columna de la izquierda, al costado de los parámetros técnicos, nos dice, a los 6 meses de la aprobación del manual de advertencias publicitarias. El manual de advertencias publicitarias todavía nadie lo conoce, todavía no se ha publicado, no sabemos en qué estado está. Por lo tanto, todavía hasta que sea aprobada, no sé cuánto tiempo más va a pasar. Entonces, acá ¿qué nos dice? En sodio, en alimentos sólidos, nos dice que no debe ser mayor o igual a 800 miligramos por 100 gramos. En sodio, en bebidas, dice mayor o igual a 100 miligramos por 100 mililitros. En azúcar total en alimentos sólidos, dice mayor o igual a 22.5 gramos por 100 gramos. En azúcar total en bebidas, mayor o igual a 6 gramos por 100 mililitros. En grasas saturadas en alimentos sólidos, mayor o igual a 6 gramos por 100 gramos. En grasas saturadas en bebidas, mayor o igual a 3 gramos por 100 mililitros y grasas trans según la normatividad vigente. En la columna de la derecha nos dice, a los 39 meses de la aprobación del manual de advertencias publicitarias, es decir, 39 meses, más de 3 años. Para sodio en alimentos sólidos nos dice mayor o igual a 400 miligramos por 100 gramos. Sodio en bebidas mayor o igual a 100 miligramos por 100 mililitros. En azúcar total en alimentos sólidos mayor o igual a 10 gramos por 100 gramos. Azúcar total en bebidas mayor o igual a 5 gramos por 100 mililitros. Grasas saturadas en alimentos sólidos mayor o igual a 4 gramos por 100 gramos. En grasas saturadas en bebidas mayor o igual a 3 gramos por 100 mililitros. Y en grasas trans según la normativa vigente. ¿Cómo se entiende esto? Mayor o igual a 100, por ejemplo, en caso del sodio en alimentos sólidos. Para cuando va a entrar en vigencia, los plazos que van a entrar en vigencia sería a los 39 meses. ¿Qué nos quiere decir mayor o igual a 400 miligramos por 100 gramos? Lo único que nos quiere decir acá es lo siguiente, que si el alimento sólido es mayor o igual en contenido de sodio a 400 miligramos por 100, entonces va a tener que llevar su advertencia publicitaria. Estos son los límites, ¿no? Se supone que es gradual, por eso que a los 6 meses todavía está en 800, y a los 39 meses ya tendría que bajar hasta 400. Entonces los fabricantes, si quieren continuar con su clientela, lo que tendrían que hacer es
si estás en 800 miligramos por 100 gramos, reducir tus lotes de producción de repente a 700, a 600, 500, hasta que a los 39 meses ya llego a 400, ¿no? Porque si va a ser un cambio repentino, definitivamente que los clientes, los consumidores, van a sentir este cambio drástico, ¿no? Entonces, esa es la idea de la ley. Los plazos indicados en el cuadro se computarán a partir de la aprobación del Manual de Advertencias Publicitarias, el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Salud. De conformidad con el reglamento, los parámetros técnicos no aplican a los alimentos y bebidas no alcohólicas en estado natural, no sometidos a procesos de industrialización, los alimentos de procesamiento primario o mínimo, los alimentos de preparación culinaria y los sucedáneos de la leche materna. Para el análisis de los anuncios publicitarios, Indecopi tendrá en cuenta lo siguiente. 1. Si los anuncios radiales o televisivos son difundidos dentro del horario familiar establecido por la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión, y si el espacio, segmento o programa tienen como objetivo a menores de 16 años. 2. La publicidad consigna en el empaque o envase del producto y que éste pueda ser adquirido legalmente por menores de edad. 3. Anuncios difundidos por Internet en páginas web accedidas legalmente por menores de edad, entre otros. ¿Cuál es el plazo para que el reglamento entre en vigencia? El reglamento entrará en vigencia a los 6 meses contados a partir del día siguiente de la publicación. Las disposiciones del reglamento referidas a la publicidad que se consignan en el producto, conforme a lo establecido en los artículos 8 y 10 de la ley, serán aplicables a aquellos productos cuya fecha de elaboración sea posterior a la entrada en vigencia del reglamento. Entonces están hablando de 6 meses contados a partir del día siguiente. Se publicó el 17 de junio, entonces, ¿cuándo entra en vigencia? El 18. Entonces contamos 6 meses, estaríamos hablando que el 18 de este mes entraría en vigencia. ¿Estamos bien? Ahora, este reglamento todavía ni siquiera ha entrado en vigencia, sin embargo, ya en el Congreso se han tenido objeciones, quieren o están modificando algunos aspectos de esta ley, ¿no? De este reglamento, básicamente relacionado con las advertencias publicitarias. ¿Qué leyes fueron derogadas? Cuando sale esta ley, nos dice lo siguiente. Finalmente, cabe señalar que han sido derogados el Decreto Supremo 07 de 2015, reglamento que establece los parámetros técnicos sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados referentes al contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas. El Decreto Supremo 027 de 2016, que establece medidas destinadas a promover la alimentación saludable en el marco de la ley. Y la Resolución Ministerial 908-2012 MINSA, que aprueba la lista de alimentos saludables recomendados para su expendio en los kioscos escolares de las instituciones educativas. Entonces, 3 leyes fueron derogadas al promulgarse la nueva ley. Vamos a pasar al siguiente tema, que es inseguridad alimentaria, luego de haber culminado con las precisiones de la ley de alimentación saludable. ¿Qué nos dice sobre inseguridad alimentaria? En la Cumbre Mundial de Alimentación, que se celebró en Roma en noviembre de 1996, fue la tercera reunión internacional sobre cuestiones relacionadas con la alimentación y la nutrición desde 1970, después de la Conferencia Mundial sobre Alimentación de 1974 y la Conferencia Internacional sobre Nutrición organizada por la FAO y la Organización Mundial de la Salud en 1992. En dicha cumbre, los 180 países presentes realizaron la siguiente declaración. Esto es lo que es más importante para nosotros. ¿Qué declararon? Nosotros, dice, los jefes de Estado y Gobierno, reunidos en la Cumbre Mundial de Alimentación por invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, reafirmamos el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.
Eso es lo que debemos resaltar en este punto. En la cumbre de la alimentación, 5 años después, esta cumbre se celebró en el 2002, como su nombre bien lo dice, 5 años después de la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996. En este encuentro se estableció que para lograr reducir el número de personas con hambre de 800 a 400 millones, es decir, bajar en la mitad, para el 2015, el ritmo de disminución debe ser de 22 millones de personas al año, una meta bien alta. Y en el primer objetivo estratégico de la FAO está la no a la inseguridad alimentaria. ¿Y qué plantea? Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 2. Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca de una manera sostenible. Reducir la pobreza rural. Crear un entorno propicio para el establecimiento de sistemas agrícolas y alimentarios más integradores y eficientes a nivel local, nacional e internacional. Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis. Compromisos del Objetivo de Desarrollo del Milenio. Uno de los compromisos es reducir a la mitad entre 1990 y 2015 la proporción de personas que sufren hambre, como ya lo habíamos leído. Y también en esta parte resalta de que 45 países han logrado alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio y nos dice que debemos inspirarnos en países como Angola, Bangladesh, Brasil, Chad, China, Etiopía, Ghana, Indonesia, Vietnam y muchos otros que están liderando el camino. Y se espera que en los próximos 1000 días otros 40 lo logren, es decir, la mitad de los países en desarrollo. Hay esfuerzos multilaterales en apoyo a las acciones nacionales para reducir el hambre y lograr un desarrollo sostenible. En esta línea, el fortalecimiento del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y el equipo de tareas de alto nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Seguridad Alimentaria Mundial nos dice, el desafío Hambre Cero, lanzado por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, durante las conferencias sobre desarrollo sostenible Río +20. El compromiso político se ha reflejado en los países de la región mediante 1. La adopción de marcos jurídicos e institucionales específicos, tales como la protección explícita e implícita del derecho a la alimentación en las constituciones políticas de 15 de los 33 estados de la región, así como la sanción de 7 leyes marco de seguridad alimentaria con el objetivo de ordenar el conjunto de recursos públicos en función de la seguridad alimentaria. 2. El diseño e implementación de políticas y estrategias nacionales de carácter integral de acuerdo a los objetivos y metas específicas claras y dotadas de recursos humanos y financieros adecuados. La incorporación de un mayor número de actores en el proceso de formación e implementación de políticas, destacándose especialmente la sociedad civil organizada, procuradurías de derechos humanos y los frentes parlamentarios contra el hambre presentes en 14 países de la región y 4. El fortalecimiento de la gobernanza regional a través del compromiso político adquirido en el marco de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025, y el establecimiento de agendas de trabajo y políticas marco en el seno de los organismos de integración regional, como CELAC, OEA, UNASUR, SICA, CARI, CARICOM. La vulnerabilidad de la seguridad alimentaria. Al respecto, ¿qué nos dicen? Las personas pueden mantener un nivel aceptable de seguridad alimentaria en el presente, pero pueden estar en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria en el futuro. La vulnerabilidad se define desde la perspectiva de las 3 dimensiones críticas siguientes. Vulnerabilidad como un efecto directo resultado. Vulnerabilidad resultante de varios factores de riesgo. Vulnerabilidad por la incapacidad de manejar tales riesgos. El análisis de la vulnerabilidad indica 2 opciones principales de intervención. Reducir el grado de exposición al peligro,
o fortalecer la capacidad de respuesta. Determinantes de la inseguridad alimentaria. El hambre no se debe a la escasez o falta de alimentos, sino básicamente a ingresos insuficientes. La inseguridad alimentaria es principalmente un problema de acceso que afecta en mayor medida a las personas en condición de pobreza y particularmente de pobreza extrema. Aumento y alta volatilidad de los precios alimentarios. Casi 2.000 millones de personas en el mundo, una de cada tres, utiliza más del 50% de sus ingresos para adquirir comida. Recursos tierra y agua, disponibilidad y calidad. Crisis económicas, pérdidas de empleo e ingresos, pobreza y desigualdad. Crisis humanitarias y conflictos, aumento de los precios de los combustibles. Influencia del cambio climático, como son los fenómenos naturales extremos, brotes de enfermedades que perjudican la producción. Sistema de comercio internacional injusto y distorsionado por políticas agrícolas proteccionistas, los famosos dumping. Acá nos hablan sobre la duración de la inseguridad alimentaria y nos hablan de dos tipos, la inseguridad alimentaria crónica y la inseguridad alimentaria transitoria. ¿En qué se diferencia? A ver, ¿cómo se da? La inseguridad alimentaria crónica se da a largo plazo o de forma persistente. Y la inseguridad alimentaria transitoria es de corto plazo y es de carácter temporal. ¿Ocurre cuándo? Inseguridad alimentaria crónica, cuando las personas no tienen capacidad para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas durante un periodo prolongado. Y con relación a la inseguridad alimentaria transitoria nos dice que hay una caída repentina de la capacidad de producir o acceder a una cantidad de alimentos suficientes para mantener un buen estado nutricional. Dice, es el resultado de la inseguridad alimentaria crónica, dice, de largos periodos de pobreza, la falta de activos y de acceso a recursos productivos o financieros. Y ese resultado de, en la inseguridad alimentaria transitoria, los choques y fluctuaciones a corto plazo en la disponibilidad y el acceso de los alimentos, año a año en la producción de alimentos a nivel nacional, incluidos factores tales como las variaciones de los precios de los alimentos y los ingresos a nivel del hogar. Puede superarse con, ¿cómo se pueden superar? La inseguridad alimentaria crónica, ¿de qué manera? El carácter impredecible de esta inseguridad dificulta la planificación y la programación y exige capacidades y tipos de intervención diferentes, incluidas una capacidad de alerta temprana y programas de protección social. Por otra parte, puede requerir un acceso más directo a los alimentos para aumentar su capacidad productiva. Puede superarse con la inseguridad alimentaria transitoria, nos dice, iguales a los que se aplican para abordar la pobreza. Ejemplos de estas medidas son la educación o el acceso a recursos productivos como el crédito. La gravedad de la inseguridad alimentaria. Por un lado tenemos la clasificación de fase y por el otro lado tenemos los indicadores. A ver, empecemos por abajo, por la parte inferior de la lámina. Hambruna, catástrofe humanitaria. Después, ¿qué sigue? Emergencia humanitaria. Después, más arriba está la crisis alimentaria y de subsistencia. Luego pasamos a la franja amarilla, que es inseguridad alimentaria crónica. Y finalmente, lo que todos esperamos es una seguridad, y anhelamos, es una seguridad alimentaria general. ¿Cuáles son los indicadores? Activos para la subsistencia, estrategias para enfrentar los problemas, acceso a disponibilidad de agua, diversidad de la dieta, acceso a disponibilidad de alimentos, prevalencia de malnutrición, tasa bruta de mortalidad. Acá tenemos un cuadro con la evolución del hambre en América Latina y el Caribe. ¿Está Perú? Sí, sí está. Proporción respecto al total de la población. Por un lado tenemos a los países, por el otro lado tenemos tres columnas con los años. De 1990 a 1992 teníamos 32.6% de hambre.
En el 2007 al 2009 habíamos bajado considerablemente, es decir, 15.9. Y del 2010 al 2012 se ha bajado, pero no tanto como en el periodo anterior, que es de 11.2. Así está la situación de la evolución del hambre en América Latina y acá está también el Perú. A ver, pasemos a las causas de la inseguridad alimentaria. ¿Cuáles serán las causas de la inseguridad alimentaria según lo que hemos estado viendo en láminas anteriores? Nos dice que las causas de la inseguridad alimentaria básicamente son los riesgos a los que se enfrentan las personas, las poblaciones, los países. Las causas pueden ser, empezando de efectos generados por efectos generados por las mismas personas, por el hombre, las guerras, por ejemplo, o pueden ser los desastres naturales, los terremotos, las inundaciones, como lo que vivimos hace poco en el norte del país. Mucha gente ha sufrido de hambre, mucha gente ha estado en condición de inseguridad alimentaria, en Piura, en Tumbes y en muchos otros lugares donde se han inundado, han perdido todo. Y por supuesto sus alimentos. Y si está inundado, definitivamente no hay forma de producir nada. Entonces esa gente solamente ha vivido pues del apoyo, de la ayuda humanitaria. Entonces ahí están las causas. La vulnerabilidad, en este caso, la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Estado de indefensión, inseguridad de un grupo poblacional frente a la exposición a riesgos, impactos y tensiones en relación a su capacidad para enfrentarlos. Este es un aspecto muy importante de la nueva Constitución ecuatoriana, una de las más avanzadas en el mundo en aspectos de derechos. También tenemos acá un concepto de inseguridad alimentaria, donde nos dice que es un concepto mucho más amplio que engloba a todos los anteriores íntimamente relacionados con la vulnerabilidad y que se puede definir como la probabilidad de una disminución drástica del acceso a los alimentos o de los niveles de consumo debido a riesgos ambientales o sociales. Ambientales, todo lo que son desastres naturales, sociales, guerras, conflictos o a una reducida capacidad de respuesta. Entonces tenemos la inseguridad alimentaria, al centro está el hambre, a la derecha la pobreza extrema, desnutrición, malnutrición. Es decir, cuando hay inseguridad alimentaria vamos a sufrir de todo. Pues. Cuarto punto, consecuencias de la inseguridad alimentaria. Las consecuencias están estrechamente ligadas a la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, puede ser la subnutrición. Inseguridad alimentaria crónica, la ingesta de alimentos no cubre las necesidades de energías básicas de manera continua, como podemos ver a la derecha, ¿no? En la imagen a la derecha. Ahora, también tenemos la malnutrición, estado patológico debido a la deficiencia, el exceso o la mala asimilación de los alimentos. Es decir, la obesidad, ¿no? El sobrepeso. Desnutrición, estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos. Hay tres tipos. Desnutrición aguda, desnutrición crónica, desnutrición global. Les dejo a ustedes para que lo puedan. ¿Qué tenemos acá? Hambre. Es un concepto más claro y entendible por todo el mundo y más mediático, pero se trata de un término con muchas y diferentes acepciones, algunas de ellas basadas en percepciones subjetivas. Se puede definir como una escasez de alimentos básicos que causa carestía y miseria generalizada. ¿Y qué es la hambruna? Concepto asociado con imágenes de inanición masiva y que se suele entender como un hecho aislado y no como la culminación de un proceso. Se puede definir como el resultado de una secuencia de procesos y sucesos que reduce la disponibilidad de alimentos o el derecho al alimento, causando un aumento notable y propagado de la mortalidad, de la morbilidad y mortalidad. También tenemos pobreza,
pobreza extrema. Ya ustedes dominan estos temas. Para si quiere repasar, lo puede leer. Pobreza humana, que nos dice, nuevo concepto que se refiere a la privación en cuanto a la capacidad más esencial de la vida, incluso vivir en una larga vida y saludable, tener conocimientos, tener aprovisionamiento económico suficiente y participar plenamente en la vida de la comunidad. A ver, mientras para el Banco Mundial la línea de pobreza y pobreza extrema la marca el ingreso diario de 1 y 2 dólares respectivamente, para la CEPAL la línea de indigencia o extrema pobreza la determina la canasta básica de alimentos. El hambre, la malnutrición y la pobreza. La inseguridad alimentaria, el hambre, la malnutrición, nos trae un deficiente desarrollo físico y cognitivo. Eso va a generar una baja productividad. Al tener una baja productividad, vamos a entrar a un nivel de pobreza. Y así el círculo vicioso continúa. Inseguridad alimentaria, desarrollo físico y cognitivo deficiente, baja productividad, pobreza. Las cifras del hambre, la realidad. En el mundo aproximadamente 1.2 mil millones de personas luchan por sobrevivir con un ingreso menor a $1 por día. Alrededor de 840 millones de personas pasan hambre. Al menos 24.000 personas, muchos de ellos niños, mueren cada día como resultado del hambre. Esto debe hacernos tomar conciencia. Cada 7 segundos muere en alguna parte del mundo un niño menor de 10 años como resultado directo o indirecto del hambre. Prevalencia del bajo peso al nacer en América Latina y el Caribe. Ahí ustedes pueden observar, es un gráfico ilustrativo, el mapa de pobreza extrema en América Latina y el Caribe, pobreza e indigencia en América Latina, en millones de personas, para que ustedes lo puedan ver, estudiar. De igual manera, pobreza en América Latina según CEPAL. Y pasamos al quinto punto, que es la prevención de la inseguridad alimentaria. ¿Qué nos dice Ana María Acevedo Tovar? Que es urgente que el actual y los futuros gobiernos prioricen la seguridad alimentaria del país. Políticas agrarias y de alimentación deben ir de la mano. En el Perú, los lineamientos de la política agraria del Ministerio de Agricultura y Riego, MINAGRI, no incorporan la producción de alimentos nacionales. Cabe preguntarse entonces, ¿la seguridad alimentaria del país se hipotecará a las importaciones de alimentos? ¿Los ingresos provenientes de las agroexportaciones chorrearán a los pequeños productores? ¿El Perú podrá sostener por muchos años más los programas sociales para disminuir la pobreza rural? En parte, la historia de la seguridad alimentaria en el Perú explicaría esta actual posición que nuestros gobernantes asumen sobre el tema. 6. Inseguridad alimentaria y nutricional en el Perú. Tenemos un panorama de la inseguridad alimentaria en el Perú. No es improbable que la reducción de la desnutrición se detenga o se revierta ante un panorama económico complicado. De hecho, la anemia ha repuntado recientemente. Ya como ustedes han visto en la televisión, el 50% de los niños menores de 5 años tienen anemia. El sobrepeso y la obesidad, que favorecen el desarrollo de enfermedades no transmisibles, aqueja a un creciente porcentaje de niños, niñas, jóvenes y mujeres sobre todo. ¿Quién nos dice? Fernando Eguren, la revista Agraria. Es también parte de la lectura que ustedes tienen. Punto 7. Análisis de la inseguridad alimentaria y nutricional en el Perú. El Perú y su relación con el mundo, inseguridad alimentaria y emergencias alimentarias. En los últimos 20 años ha aumentado el número de emergencias alimentarias de un promedio de 15 al año en el decenio de 1980, informa la FAO en 1996. Perú frente a Latinoamérica presenta una tasa de desnutrición crónica promedio a la región.
para la tasa de pobreza extrema. Quien sí se ve en una situación anormal, fuera de la tendencia, es Guatemala, ¿no? Que está muy por encima en prevalencia de la desnutrición crónica, incidencia de la extrema pobreza, países que afrontan crisis alimentarias. Ahí están. Los de rojo, dice, escasez en la producción y suministro de alimentos. Eso es crítico. Ámbar, amplía carencia de accesos a los alimentos. Y un verde tenue, grave inseguridad alimentaria localizada. Y también se ve en América Latina. ¿Qué países lo reconocen? Si no me equivoco, es vecino de Perú. Debemos estar muy lejos, es decir, es Bolivia, ¿no? Tenemos a gran parte de África en esa situación y por el lado de Asia también se ve una gran mancha ahí. Eso significa grave inseguridad alimentaria localizada. Bueno, en África lo que se puede ver es la mancha roja, que eso sí es preocupante, ¿no? Escasez en la producción y suministro de alimentos. La agricultura en pequeña escala para la reducción de la pobreza. La capacidad de producir más alimentos para una población mundial creciente ha mejorado considerablemente en los últimos decenios como resultado de la expansión de las tierras de cultivo de regadío, estrategias de respuesta y efectos nutricionales, comportamientos de los hogares para afrontar un aumento repentino de los precios de los alimentos y efectos nutricionales. Cuando se incrementa el precio del alimento básico, ¿qué ocurre? Bajan los ingresos reales. ¿A qué nos conduce? A mayor consumo de cereales más baratos o féculas, como pueden ver en el casillero superior. Pero también nos conduce a un menor consumo de alimentos básicos usuales. También a un menor consumo de alimentos no básicos. Por otra parte, nos dice que mayor tiempo empleado en las actividades generadoras de ingreso y una reducción de gasto en salud, educación, otros productos no alimentarios. ¿Y eso a qué nos conlleva? Nos conlleva a un menor consumo de energía y proteínas. ¿Qué otra cosa más? Menor consumo de micronutrientes. Un menor o reducida prestación de cuidado. Y hay un incremento de la frecuencia y gravedad de las enfermedades. Por supuesto, ¿no? Estás menos nutrido, consumes menos energía, menos proteína. Entonces, lo que definitivamente va a bajar tus defensas. Por lo tanto, la frecuencia y la gravedad de las enfermedades van a incrementarse, ¿no? ¿Y esto que nos conduce? A malnutrición proteico-energética. Eso se va a incrementar. Y también se va a incrementar la carencia de micronutrientes. Pobreza y desnutrición en el Perú. Tenemos acá un histórico, el mapa de pobreza 2006 por nivel departamental. Indicadores en el Perú. En ese tiempo, en el 2005, hablábamos de 26.152.444. Porcentaje de población sin agua, 27%. Sin desagüe, 19.7%. Sin electricidad, 26.9%. Analfabetismo en mujeres, 26.8%, es decir, la cuarta parte. Niños de 12 años, 12%. Desnutrición, año 1999, 28.4%. Acá tenemos otro cuadrito más. Porcentajes, niños con desnutrición crónica, talla para la edad, medidos, ¿no? En talla para la edad. No alcanzan la talla de acuerdo a su edad, entonces estamos hablando de niños con desnutrición. Ahí ustedes lo pueden ver.
Pasamos al punto 8, aspectos importantes a tomar en cuenta en seguridad alimentaria. La subnutrición en el mundo. Los precios elevados de los alimentos incrementan el hambre. La FAO muestra que el número de personas que padecen hambre crónica en el 2007 aumentó en 75 millones. Personas en todo el mundo en 923 millones en el 2007 que sufrían de subnutrición o hambre. Acá tenemos otro cuadrito más. Proporción de personas subnutridas en el mundo en desarrollo desde el 90 hasta el 2007. Ahí pueden ver su evolución. Variaciones por regiones en el número y la proporción de personas subnutridas. Están por continentes. Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe, Cercano Oriente y África del Norte, África subsahariana. Factores que impulsan los precios elevados de los alimentos. Los precios de los productos agrícolas crecieron considerablemente en el 2006 y 2007 y continuaron aumentando incluso más a comienzos del 2008. Es decir, hubo una crisis general, ¿no?, por el alza de los productos o los alimentos de primera necesidad, ¿no? Llámese arroz, trigo. A mediados del 2008, los precios reales de los alimentos se situaban en un 64% por encima de los niveles. Acá nos hablan, por ejemplo, del arroz, transmisión de los precios de consumo. Entre el 2000 y 2007, en este periodo los precios del mercado mundial para el arroz, el trigo y el maíz aumentaron en un 50%, un 49% y un 43% respectivamente. Es decir, se elevaron drásticamente. Por lo tanto, genera hambre. Número de personas subnutridas en el mundo en el 2003 al 2005, en millones. Evaluación del hambre mundial, revisión de las estimaciones. Acá pueden tomarse su tiempo mirando, viendo cómo está evolucionando en este gráfico. Te encontramos también al Perú al extremo derecho. Subnutrición en América Latina y el Caribe, en el Cercano Oriente y África, ¿no? Están por años, del 90 al 92, del 95 al 97, del 2003 al 2005. Avances y retrocesos relacionados del número de personas subnutridas y prevalencia de la subnutrición entre el 90 y el 92 a 2003 al 2005. También figura ahí el Perú, está en rojito, para que se den cuenta. Estudien estos cuadritos. Lugares críticos y emergencias. Países que afrontan crisis alimentarias. Ya creo que habíamos visto algo similar. Catástrofes naturales. Carácter variable de las catástrofes naturales y de origen humano. A ver, veamos. Tenemos por un lado las de origen naturales y para la izquierda, y para la derecha de origen humano, ¿no? Guerras y conflictos, por ejemplo, de origen humano. En el 80, 98% generaron causas de emergencia alimentaria, ¿no? Y así factores socioeconómicos, de aparición lenta, de aparición repentina, también se puede ver ahí. Países con mayor riesgo de deterioro de la seguridad alimentaria debido al precio elevado de los alimentos. Ahí se puede ver a todos esos países que han sufrido por la elevación de los precios en los alimentos. Efectos que tienen un aumento del 10% en los precios de los alimentos básicos en el bienestar de los hogares rurales según la posesión de tierras. Va de 20% más pobres, que está hacia la izquierda, y 20% más ricos.
Entonces, como puede ver, tienen una mejor posición definitivamente los más ricos, ¿no? Están en una posición más elevada. Y los más pobres definitivamente están en negativo. Con relación a la variación del bienestar, ¿no? En porcentaje. De la misma manera también pueden observar este cuadro. El encarecimiento de los alimentos perjudica más a los hogares a cargo de mujeres. Variación diferencial en el bienestar para los hogares a cargo de mujeres en comparación con los hogares a cargo de hombres. Y ahí pueden ver este gráfico similar. Acá este gráfico nos habla de la diversidad alimentaria según las fuentes energéticas, ¿no? Países de ingresos elevados versus a países de ingresos bajos. Ustedes pueden hacer un comparativo y se pueden dar cuenta cuáles son esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, una diferencia simple. En los países de ingresos elevados, en cereales están con 45%. Y en cambio, en países de ingresos bajos, en cereales, consumo de cereales en este caso es de 55%, es decir, mucho mayor, ¿no? Es decir, porque es más barato, ¿no? Producto más barato, cereales. Hacia el logro de los compromisos de la cumbre, ¿son eficaces y sostenibles las respuestas normativas? Medidas normativas para abordar los precios elevados de los alimentos por región. En África, en Asia Oriental, en Europa y Asia Central, en América Latina y el Caribe, en el Cercado Oriente y África del Norte y en Asia Meridional. Ahí pueden ver ustedes cómo ha sido su evolución, ¿no? Aumento de los precios de los alimentos e inflación general. Variación de febrero de 2007 a febrero de 2008. Los precios internacionales de los cereales y la ayuda alimentaria. A ver, lo que está en verdecito es índice de precios de los cereales de la FAO. Y lo que está en color anaranjado, la ayuda alimentaria enviada total de cereales. Cómo ha ido evolucionando año a año, ¿no? En millones de toneladas. Acá se puede ver un gráfico de ingresos y diversidad alimentaria también. Ahí están los colores, nos dicen verde es azúcar, verde claro es grasas y aceites, en el naranja es alimentos de origen animal, el amarillo frutas y hortalizas, el marroncito legumbres y así, en rojo cereales. Definitivamente lo que se consume más en el mundo son cereales, ¿no? Sobrepeso en niños en América Latina y el Caribe. Una evolución del 1990 al 2020. Bueno, en el 90 era de 3.8 y se mantuvo hasta el 2000. De ahí se redujo un poco hasta el 2005, que llegó a 3.7, se mantuvo hasta el 2010 y el 2015 se calcula en 3.6, es una ligera reducción, y en el 2020 también, pero muy ligera. No es tendencia, digamos. Aspectos de interés a considerar para una alimentación saludable. Hay una estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Se aprobó en el 57ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud el 22 de mayo del 2004, luego de 6 consultas regionales con los Estados miembros de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, consultas con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos intergubernamentales, consultas con representantes de la sociedad civil y del sector privado. Estrategia Mundial sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. Contiene recomendaciones para los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, los socios internacionales, las ONGs y el sector privado para lograr la modificación de los hábitos de alimentación y actividad física de la población. Los objetivos de la estrategia son reducir los factores de riesgo
en las enfermedades no transmisibles asociadas a la dieta inadecuada y la inactividad física mediante la promoción de la salud y prevención de la morbilidad. Difundir el conocimiento acerca de la influencia del régimen alimentario y la actividad física en la salud. Fomentar el establecimiento y aplicación de políticas y planes de acción mundiales, nacionales y locales para mejorar la dieta y aumentar la actividad física que sean sostenibles, integrales y hagan participar activamente a todos. Monitorear los datos científicos y los principales efectos sobre el régimen alimentario y la actividad física, respaldar las investigaciones y fortalecer los recursos humanos. Las recomendaciones para estos estados en alimentación fueron: promoción del consumo de productos alimenticios acordes con una dieta saludable, promover políticas fiscales que incentiven el consumo de alimentos adecuados y el desarrollo de actividad física. Los programas alimentarios deben ser cuidadosos en calidad y variedad de los alimentos. Influir en la producción agraria, ya que éstas influyen de manera importante en las dietas nacionales. También lograr un equilibrio energético y un peso normal, limitar la ingesta energética proveniente de las grasas, sustituir las grasas saturadas por grasas insaturadas y tratar de eliminar los ácidos grasos trans. Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como legumbres, cereales integrales y frutos secos. Limitar la ingesta de azúcares libres, limitar la ingesta de sal de toda procedencia y consumir sal yodada. Bueno, para evitar el bocio, ¿no? Recomendaciones para las personas y poblaciones sobre actividad física. Mantenerse suficientemente activos durante toda la vida. Según el tipo y la intensidad de la actividad física se lograrán diferentes resultados, como por ejemplo, al menos 30 minutos de una actividad de moderada intensidad y con una frecuencia diaria reducen el riesgo para las enfermedades no transmisibles. Fortalecer la musculatura y un adiestramiento para mantener el equilibrio permite reducir las caídas y mejorar el estado funcional de las personas. Por último, el punto 10, inseguridad alimentaria versus alimentación saludable. Este cuadrito o este gráfico, este esquema nos revela algo importante. ¿Qué encierra la inseguridad alimentaria y nutricional? Baja productividad, dificultad en el aprendizaje, retardo de crecimiento, cambios anormales de peso, morbilidad aguda y crónica y mortalidad. ¿A qué nos conduce? Al subdesarrollo humano. Son las manifestaciones de la inseguridad alimentaria y nutricional. Acá tenemos un ciclo. Si empezamos por malnutrición y hambre, abajo, ¿qué vamos a cuando se tiene malnutrición y hambre, ¿qué podemos decir de esas personas? Que tienen poca calidad de vida. ¿Qué más? Tienen subdesarrollo. ¿Qué más se puede ver ahí? Inequidad y pobreza. Inseguridad alimentaria y nutricional. Y así el círculo vicioso continúa. ¿Qué nos dice sobre capital humano, ingresos y productividad? Un mejoramiento de la nutrición temprana en la vida nos conduce a un mejoramiento del capital humano de adultos. Asimismo, un mejoramiento de ingresos y productividad. Muy bueno. De círculo vicioso a círculo virtuoso. ¿Qué nos quiere decir esto? Si tenemos una madre desnutrida, pero a esta madre le damos mejoramos su nutrición, vamos a por lo menos tener un recién nacido bien nutrido, por lo menos. Ese recién nacido bien nutrido va a pasar a ser una niña bien nutrida. Luego será esta niña bien nutrida una madre bien nutrida. Esta madre bien nutrida tendrá un recién nacido bien nutrido, y ya pasará a ser una segunda generación. Entonces ya se revertirá ese tema de
malnutrición, del círculo vicioso del hambre. También tenemos acá otro círculo. La seguridad alimentaria y nutricional nos va a dar salud, nos va a dar calidad de vida, nos va a dar desarrollo y nos va a dar equidad social. A diferencia del anterior. ¿Se acuerdan? Finalmente, a pesar del hambre y la desnutrición, el ser humano no ha perdido el valor ético y la esencia del amor. Llevémonos este mensaje, salvemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos del terrible mal de la inseguridad alimentaria. Muy bien, señores, hemos llegado al final de este curso, pero todavía tienen bastante trabajo para desarrollar. Tenemos talleres, cuestionarios y foros. Estimados alumnos, llegamos al final del curso y de la unidad temática 2. Ahora procederán a realizar los talleres, cuestionarios, tareas y el foro y contestarlos en la misma web. Para enviar su trabajo, utilizar el formato de la unidad 2 del taller 2. En el trabajo indicar los nombres de los participantes. Me despido de ustedes deseándoles muchos éxitos. Espero verlos pronto. Muchas gracias.